Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las charlas? ¿Bien? ¿Interesantes? Pues nada, seguimos aquí con Drupal 8. Pablo López nos va a hacer una charlita sobre Fields API y nada. Y nada, os dejo con él, que disfrutéis de la charla. A ver. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir lo primero. Y bueno, vamos a ver un poco cómo va todo el tema de File API en Drupal 8, las diferencias que hay con Drupal 7, que son muchas, prácticamente a todos los niveles, y cómo se está trabajando en el core para integrarlo de la mejor forma posible. Relacionada con en esta DrupalCamp, pues hay más charlas interesantes. Ahora mismo, la que ha habido ahora de Rubén, si habéis estado, pues se solapa un poco con lo mío, porque ha comentado bastante tema de fields desde el punto de vista de los site builders. Y bueno, la verdad es que va a ahorrar trabajo, porque tenía muchas cosas que contar, así que lo voy a pasar un poco más rápido. Luego Migrating Core va a hablar Peñasquito sobre ello, que también tiene su miga y su relación con los fields, y luego JavaScript, Modus and Formatters, que también está hecho para File API, que va a hablar Balsera sobre ello mañana. Así que está todo muy relacionado, porque igual que en Drupal 8, pues todos son entities, todo está relacionado. Entonces, al final, File API es como una base, tanto con Entity API, sobre la que se empieza a construir todo. O sea, ya no es un poco un módulo como era en Drupal 7, que estaba encima y están por un lado las entities, por otro lado File API, que lo ponías así encima y funcionaba, pero luego había ciertas inconsistencias, trabajaban de forma diferente. Ahora todo está unido. Bueno, esta charla pues es un poco disco rayado, porque no es la primera vez que se hace. Las slides y todo están fusiladas prácticamente de la charla que hubo en los Dev Days de Szeged hace un mes. Pues están las cosas actualizadas de lo que ha ido cambiando desde entonces, pero en general, bueno, pues es lo mismo, o de la DrupalCon de Viena del año pasado, que la hizo Whiteshed, o de la DrupalCon de Portland, es lo mismo, aunque con sus actualizaciones. Antes de empezar, los conceptos de entity, fields y demás, ¿los tenemos claros en general? Vale, bien. Bueno, pues a ver, así me ahorro un poco explicar. Vamos a ver, ¿cuáles son los principales cambios que tenemos para Drupal 8? Como hemos visto con Rubén, los site builders tienen muchísimo trabajo hecho. Hay muchos más tipos de campos ya en core. Se pueden hacer más cosas prácticamente solo con el core y con views, como está integrado views, se puede hacer prácticamente ya una web sencilla. Los fields y las instances pues son config entities para poder exportarlas directamente, está todo estandarizado para cómo se hace. Los formates, los widgets y los field types son plugins, ya no hace falta hacer hooks, simplemente son clases que las pones en su ubicación concreta y ya todo funciona. Tenemos formates y widgets en todos los campos, que gracias a eso se puede hacer, por ejemplo, el tema del in-place editing que ha puesto Rubén. Hemos movido los campos de su almacenamiento aparte, están integrados con el almacenamiento de las entities. En general, lo que se puede decir es que ahora Field y Entity API son una gran familia. Están unidas, forman todo parte de lo mismo y tienen unas APIs unificadas que se puede trabajar con ello. ¿Está esto hecho? Obviamente no. Hay mucho trabajo por hacer, aunque ya cada vez menos, pero bueno, ha habido un poco de lío con este tema, porque cuando se empezó a trabajar con Drupal 8, pues ya desde el módulo CCK que había desde Drupal 4.7 a Drupal 6, se metió ya en core con el módulo field, y entonces, pues, joder, decían, bueno, esto ya está hecho nuevo en Drupal 7, la cosa para Drupal 8 pues va a ser parecida, no va a haber que hacer mucho curro en esto. Entonces, a la gente que estaba ahí, pues tampoco se le dio la importancia que luego ha tenido. Entonces, pues se dijo, va, estos tíos, pues, con 4 cosas se puede apañar, pero luego ha habido que hacerlo todo desde cero prácticamente. Ha habido que reescribir todo, orientarlo a objetos, es todo nuevo. Y claro, es la tercera vez que ha habido que deshacer todo File API para volver a construirlo, ya que, bueno, primero hubo que
que migrarlo de 6 a 7 para meterlo en core, luego hay que hacerlo de 7 a 8, es la tercera vez que se hace toda la arquitectura nueva de File API para meterlo. Esta es la gente principalmente que ha estado trabajando en ello, por eso no se le asignaron demasiados recursos ni se metió dentro de una de las iniciativas principales de Drupal 8 y bueno, en principio estaba aquí y luego pues eso, más gente que ha ido echando una mano y trabajando en el proyecto de File API. Site Building Features. Estas son las cosas, el point and click, que van a ver los desarrolladores. Principalmente, nuevos tipos de campos, ya lo ha contado Rubén, nos dan más funcionalidades a todos fuera de ya directamente. Se han integrado estos campos porque ahora, pues, como todo es un campo, pues, por ejemplo, para introducir el email de los usuarios, pues necesitamos que el propio core nos proporcione el campo email para poder introducirlo. Incluso ya algunas cosas ya ni siquiera son módulos. Están, como son plugins, están directamente metidos en core y no dependen de ningún tipo de módulo ni forman parte. Pues estos son los nuevos tipos de campo, Entity Reference, igual que el módulo de Drupal 7, pero bueno, metido en core. El date, aunque le falta alguna cosa. Link, hasta hace nada todavía no funcionaba con URLs internas, pero ya sí que funciona. Y los campos de email y de teléfono para estas cosillas. El in-place editing, para poder editar ahí directamente todo. Los bloques fildables, como ya lo ha contado también Rubén, pues bueno, es un poco también como Beans in Core, para que sea otra entity que le podamos meter campos, podamos hacer lo que queramos ya con nuestros bloques y exportarlos. Los font modes, esto es una cosa bastante interesante sobre el tema de cómo presentamos los formularios de las entities. Por ejemplo, el mayor ejemplo y una de las cosas con las que se hizo es para el formulario de usuario. O sea, nosotros cuando creamos un usuario, pues por ejemplo, igual lo que no queremos que aparezcan los 200 campos del idioma, la zona horaria, solo queremos que meta el nombre, el password y el email. Entonces, pero luego cuando va a editar el perfil, queremos que pueda rellenar todos esos campos. Entonces, directamente con Form Modes nos encargamos de que esto funcione directamente con 4 clics, no hace falta hacer pues, temas de permisos, hacer form alters ahí guarros como se podían hacer con Drupal 7 para estas cosas. Y no solo esto, o sea, nos podemos imaginar todos los que queramos y teóricamente funcionan. Esto todavía está para pulirlo un poco porque aunque tiene la interfaz, luego pues hay que programar unas clases y tal, todavía no está muy todo lo amigable que terminará siendo. Y luego, pues eso, es esta nueva pestañita que aparece aquí, sobre los font modes, que aquí los podemos elegir, y ya aquí es donde elegimos los widgets para nuestros campos, lo elegimos en esta pestaña. En lugar de la pestaña de Manage Fields que lo hacíamos en Drupal 7, pues se hace desde esta pestaña como los formatos. Elegimos el tipo y ahí nos sale ya dándole a la ruletita, nos sale el formulario con la configuración. Y aquí, pues en la antigua pestaña de Manage Field, pues simplemente sale el listado. Ya no tenemos aquí la manera de arrastrarlo ni nada, porque eso ya se hace en cada font mode, se ponen en el orden que queramos y se muestran los que desean. Todos los campos están asociados a un entity type. Esto al principio, pues dices, bueno, vale, ya está. En Drupal 7, por ejemplo, teníamos un tipo de campo, lo podíamos asociar a cualquier entidad. Por ejemplo, teníamos el body, que se crea por defecto para los nodos, pero podíamos añadirlo a un usuario, nos salía en el listado de campos existentes y lo podemos añadir. Ahora esto se hace por entity type. Entonces, tenemos un campo body para los nodos, un campo body para las taxonomías y no hace falta pues, crear estos nombres así y luego, pues, para acceder a la información, pues lo mismo. Los comentarios. Los comentarios ya son un campo, los podemos meter en todos los sitios, podemos meter comentarios a los comentarios de los comentarios, podemos hacer lo que queramos con ellos. Ya es un tipo de campo más que no está metido con calzador ahí en los nodos como estaba en Drupal 7. Vale, hasta aquí lo fácil. Ahora empezamos a ver código. Voy a intentar ver un poco las diferencias que hay entre 6 y 7, o sea, entre 7 y 8, y ponerla cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Lo he estructurado más o menos en cuatro bloques y bueno, vamos a ver cómo resulta el tema. La estructura de los datos, que cambia bastante. Vamos a hacer una
aquí una revisión antes de empezar. Tenemos el valor del campo, es un listado de ítems, es decir, cuando accedemos al campo nos devuelve un array con ítems, que a su vez cada ítem tiene unas propiedades. Pues eso, el valor que tenemos y pueden ser traducibles. Drupal 7, ¿cómo lo teníamos? Teníamos aquí nuestro nodo, con sus campos, con su idioma y sus valores. Entonces, pues para acceder, pues teníamos estos arrays así tan limpios, tan bonitos, que tanto se rompían. Y bueno, así es como era en Drupal 7. En Drupal 8, para el tema de la traducción, Identity Translation, se ha cambiado la arquitectura. Ya no se hace a nivel de campo, sino se hace a nivel de entidad completa. Y cada traducción implementa Entity Interface por sí misma, es decir, es como si fuera otra entidad. Tenemos todos los métodos y toda la funcionalidad directamente en el idioma. Y al mismo tiempo, como es de la misma entidad, al guardarlo siempre se guarda todo. Antes había problemas de que lo guardaba en inglés, pero se me olvidaba guardarlo en español y se desconfiguraba todo. Ahora todo se guarda como una única entity. Entonces ahora la arquitectura es un poco diferente. Si vemos al nivel de nodo, ya lo primero que nos encontramos en vez del campo y luego el idioma es el idioma y luego los campos, y a su vez ya pues cada uno con sus ítems. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos node get translation en, estamos viendo la parte de arriba, que es como si fuera una propia entidad en sí misma, y luego ya accedemos al field foo y nos da sus field items, su listado, que vendrían esos dos valores. En caso de que en una traducción en concreto no exista un valor, pues hace un fallback a la por defecto. Y aquí, bueno, pues los nombres de las clases y las interfaces que se implementan. Entonces, bueno, podemos acceder de una forma más limpia y más sencilla a todos los campos. Esto es cómo se hace internamente, pues entonces tendríamos que ver del nodo, la traducción en inglés, el campo foo, tenemos de todos los valores quiero el valor 0, y de todas las columnas que tiene, quiero el value. Eso sería la forma completa de hacerlo. Esto es un poco pesado, mucho código, entonces se han implementado estos métodos mágicos de PHP que lo que hacen es obtenerlo directamente. O sea, si accedemos a node field foo value, nos da directamente el primero. Si no lo indicamos, y luego si lo indicamos como un array, pues le decimos a qué elemento en concreto queremos acceder. Y bueno, las clases en concreto, y luego para los campos que son referencias a otras entities, como por ejemplo las imágenes que tenemos aquí, pues claro, lo que se almacena en el campo no es la imagen en sí, o sea, se almacena un número que es la referencia a la entidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos proporciona este método target entities, que lo que hace es, en lugar de devolvernos el 1, el X o lo que sea, ya te devuelve la entidad de la imagen. Esto, bueno, lo van a cambiar de nombre, ahora se va a llamar referencias entities, pero bueno, de momento. Entonces, como resumen, tenemos entidades, que es cuando tenemos la entity o accedemos a su traducción, un field item list, que es el listado cuando accedemos con nuestra flechita al nombre del campo, y cuando queremos acceder a un elemento en concreto, lo que tenemos es un field item. Y luego ya cada field item tiene sus propiedades a las que se accede directamente. Si no indicamos el delta, pues nos da el 0. ¿Cómo hacíamos esto en Drupal 7? Pues teníamos, para saber lo que hacíamos, traíamos todos los campos que tenía el tipo de contenido, y luego teníamos que mandarle todos estos parámetros para hacer algo. En Drupal 8 simplemente hacemos esto. Tenemos la entidad, que es iterable, entonces la podemos recorrer todos los campos y simplemente decirle a los ítems, a los fields que hagan algo y ellos se encargan de hacerlo. ¿Ventajas de esto? Pues eso, los field items, como son inteligentes, son objetos, ya no es un array de valores, pues todos estos valores que había que pasarlos ya no hace falta, porque es el propio ítem el que lo conoce todo. El ítem sabe a qué entidad pertenece, sabe en qué idioma estamos trabajando, sabe de qué campo es y su definición. Entonces, todo esto lo hace que sea mucho más sencillo y sobre todo, pues eso, hace que sea autocompletable también con nuestros editores y no nos volvamos locos y haya que buscar en 1000 sitios dentro de un array. Todo es un campo. En Drupal 8, absolutamente todo lo que hay en las content entities, en las entidades de contenido, es un campo. Antes en Drupal 7
Por ejemplo, si hablamos de los nodos, pues teníamos el título, que no era un campo, era una propiedad, estaba ahí metido a fuego y tenía su arquitectura y luego metías los campos. Ahora no, ahora todo es un campo. Hay diferentes tipos de campos, pero absolutamente todo es un campo. Entonces, el título, si hacemos cualquiera de estas cosas, la clase que nos devuelve es un field item list. Entonces, tenemos el problema de que, claro, es una tontería, pero bueno, podemos acceder al getTitle porque como antes en una propiedad se hace directamente, ahora pues como es un campo, pues hay que acceder como si fuera un campo, pero bueno, es mejor porque aunque tienes que escribir un poquito más, pues es todo uniforme. ¿Y qué nos hace que todo sea un campo? Pues hace que todas estas cosas sean iguales para absolutamente todo. Podemos traducir, antes, por ejemplo, para Entity Translation necesitamos el módulo title que nos hacía un campo raro que sustituía el título, el acceso, las constraints, el output, los widgets, el in-place editing, absolutamente todo se puede modificar y se puede trabajar con ello, ya que todo es un campo. Entonces, nos da una potencia que antes no teníamos y podemos trabajar con ello de una forma unificada y mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo sea un campo? Pues que ya no el concepto de campos de Drupal 7 es simplemente uno de varios. Y aquí, bueno, es un poco complejo el tema de los nombres, ya que, pues eso, los diferentes tipos de campo. Por un lado están los base fields, que antes eran las propiedades, como hablábamos antes. Por ejemplo, un nodo es publicado o despublicado. Se definen en código y luego, pues simplemente ahí están. Luego están los bundle fields, que se generaron una vez que estaban ya los base fields, se dieron cuenta de que eso no escalaba para algunos casos, porque por ejemplo para el publicado o despublicado nos da lo mismo es lo mismo en un artículo que en una página, que lo que sea, pero por ejemplo hay cosas que cambian en función del bundle. Por ejemplo, el título, aunque es un título para todos los tipos de contenido, en ocasiones queremos que la etiqueta que aparezca, por ejemplo, no sea título, sino que sea nombre o que sea titular cuando hablamos de una noticia. Entonces, claro, eso no podíamos hacer porque si lo cambiábamos en uno, lo cambiábamos para todos. Entonces se inventaron esto, con esta otra función, lo que se hace, con este otro método, perdón, lo que se hace es esas diferencias, con que arquitecturalmente es lo mismo, es un base field, se pueden cambiar algunas propiedades en función del bundle. Y luego los config fields, que es lo que hemos entendido como campos en Drupal 7. Y los podemos hacer con point and click. Y luego las properties, que es lo que tenemos dentro de un campo, como puede ser el value o el image ID cuando hablamos de una imagen. ¿Cómo está distribuido el código de Field API? Pues hay una gran parte que está metida directamente en el core, en esta ubicación, porque claro, como ya las entities y todo dependen de fields, todos son fields, pues perdón, todo eso tiene que estar en el core. No podemos hacer que todo el core dependa del módulo field, porque no tiene sentido. Entonces, esto se han ido moviendo cosas desde el módulo field a core poco a poco, y además estos, al tener que reescribirlo, pues se ha integrado ya de forma perfecta, por decirlo de alguna manera, con todo el flujo de trabajo y todas las entities. Y luego ya lo que teníamos para Drupal 7, los mismos conceptos, los config fields, es lo que queda en el módulo field que hay en core. El almacenamiento. Este nombre de clase, la verdad, bueno, interfaz, no es muy descriptivo y ha habido mucha discusión sobre cómo hacerlo, porque la verdad es que no se refiere a dónde se almacena el campo, sino la información que almacena, sino la metainformación del campo, pues eso, la definición, los datos que tiene el propio campo. Como todos tienen un nombre, todos tienen un label, una cardinality, todas esas cosas comunes, ¿dónde se almacenan? En Drupal 7 pues teníamos aquí arrays, el feed por un lado, el instance por otro, cada cosa estaba en un setting, mientras que bueno, en Drupal 8 lo que tenemos es una abstracción de los dos conceptos de field y de instance, y lo que hacemos es dame la definición. Dame la definición y con la definición del campo lo tenemos todo. Me da igual que el tipo de campo esté almacenado en el field o está almacenado en la instance. Todo está en la definición. O sea, yo para mi campo, dime, ¿cuál es tu definición? Y a partir de ahí lo tengo todo.
Y luego esto pues, nos da toda la potencia de que con los IDEs pues, nos lo da autocompletando, funciona bien. Y está abstraído y entonces me da igual que esté hablando de un config field que de un base field, yo pido la definición y me la da. Yo no sé si es una instancia, qué tipo de campo, no me importa, directamente lo pido y me da su definición. Entonces, bueno, estos son los métodos principales que se implementan en esta clase, que los config fields están en estas clases y para los base fields en esta otra. Para obtener los field definitions, pues en Drupal 7 teníamos estos métodos, así que los definió Field API y les puso ese nombre porque le apetecía y ya está. Pero ahora lo que queremos es que todo esté integrado y que todo funcione bien. Entonces, tenemos el Entity Manager, que es una clase, que es un servicio en la que tenemos toda la información de todas las entities de nuestro site, y entonces simplemente le digo, oye, Entity Manager, dame todos los campos de este Entity Type para este bundle, y te los devuelve en un array, y simplemente ya con esto ya podemos acceder y trabajar con ellos. Y lo mismo, si estamos en un entity, podemos acceder a todos ellos simplemente diciéndole, oye, dame la definición de todos los campos, dame la definición de este campo en concreto. O incluso simplemente decirle, oye, tienes este campo, no hace falta traerlos todos y recorrer el array y ver si existe. Simplemente le dices, oye, dime si tienes esto. Porque claro, al ser objetos, pues lo mismo, entre comillas, son inteligentes. Y aquí, pues simplemente en cualquier ítem, pues como ya hemos visto antes, pues puedes acceder a toda su metainformación. El almacenamiento. En Drupal 7, pues cada campo se almacenaba en una tabla, pues por defecto se sigue haciendo así también en Drupal 8, pero aquí lo tenemos un Entity Storage Controller. Es decir, ya no es algo que es de Field API, ya está integrado con Entity API. Ya cuando tú almacenas una entity, ella ya trabaja con sus campos y los almacena. Entonces, pues es mucho más fácil cambiar de almacenamiento, lo podemos cambiar a Mongo, ya que se almacena como un objeto completo la entity. Y luego, pues bueno, este es el que viene por defecto, el genérico de SQL, y que es solo para los config fields. Esto todavía hay cosas un poco rotas, porque bueno, los base fields y las traducciones pues se almacenan un poco así en la base de datos y entonces hay que buscar una solución que lo haga algo mejor de lo que estamos ahora. Y ya bueno, con CMI lo que hacemos es el tema de la exportación de la configuración entre entornos, más o menos lo que hacía Features, pero de una forma estandarizada. Entonces, bueno, son los ficheros YAML, aunque ahora ya por defecto se almacenan serializados en base de datos, pero bueno, simplemente los fields es un conjunto de datos y la instance, pues lo mismo, pero asociado al bundle. Entonces, en Drupal 7 teníamos unos arrays enormes, 2 tablas en la base de datos que hacían que todo lo que había por ahí se relacionara. En Drupal 8 todo esto se ha ido, porque todo está almacenado de la forma estandarizada, como se almacena todo en su YAML en concreto. Entonces, estos son los nombres para los fields, este es el nombre de su clase y siguen este patrón de nombre los ficheros, y este sería el ejemplo, pues eso, del body de los nodos. Aquí tenemos el entity type, el name, estas serían las settings, o sea, la información que antes se almacenaba ahora está ahí y se puede exportar y es mucho más sencillo. Lo mismo, para una instancia, pues sería, aparte de esos valores, lo relaciona con el campo anterior, dice que es el body del node y en concreto para el bundle article y para adelante. Entonces, el CRUD API. En Drupal 7, pues lo mismo, nos habíamos inventado unos métodos que hacían field create field, field delete field. Ahora no, ahora directamente tenemos un entity create y a partir de ahí lo único que hacemos es guardar, modificar y eliminar. Tenemos las opciones estándar de CRUD con sus hooks ya estandarizados también. Los entity displays es la forma en la que visualizamos o en la que presentamos una entity. Son también config entities, es en la que se almacena todo. Tenemos toda la información sobre cómo podemos verla o cómo podemos hacer el font mode. En Drupal 7 pues estaba todo
por ahí, cada cosa en su sitio, teníamos los view modes por ahí, teníamos estas variables de nombres raros perdidas, los módulos que querían hacer cosas con esto, pues creaban sus propias tablas en otro lado, es un poco... Cada cosa estaba y lo ponías donde le da un poco la gana. Ahora todo está centralizado y lo podemos tener de una forma en la que almacenamos, en la que consumimos mucha menos memoria. El Entity View Display, pues es la entity en la que almacenamos toda la información para poder visualizar, es decir, los view modes, por ejemplo, el full, el teaser en los nodes. Es simplemente un listado de componentes en la que se dice, este campo lo quiero visualizar de esta manera, este otro de esta otra. Entonces, para cargarlo, simplemente cuando tú haces un Entity View, tú le dices, oye, lo quiero ver en el full. Entonces, carga ese objeto y le dice, oye, quiero ver esto en el formato full. Ya no carga toda esa información que estaba en no sé cuántas bases de datos, no sé cuántas variables. Simplemente me dice, de todas estas, dime tú, te lo cargo. Y lo carga y simplemente ya recibe de ahí toda la información. Un poco, pues simplemente para ver un nodo, pues el fill image, le ocultamos el label, el formatter que utilizamos el image y tiene el image style medium y lo ponemos el primero. Luego, la verdad, se almacena todo junto y es mucho más sencillo y lo podemos ver mucho mejor. Y luego, pues el API pues es bastante sencilla. Simplemente decimos, dame este display. Y le digo, oye, este componente, el body, quiero ocultarlo, pues me lo cargo, la imagen. O quiero cambiarle el widget, pues le pongo este otro con sus opciones. La verdad es bastante sencillo de trabajar con ello. Y luego, pues para los font displays es exactamente lo mismo, lo único que en lugar de poner el parámetro view, pones el parámetro font. Exactamente igual. Y luego ya pues tenemos los field types. Esto es lo que ya en Drupal 7 eran los field types clásicos, el texto, demás, que bueno, tenían todos estos hooks, que ahora pues ya no se utilizan, y son plugins. Cada uno se coloca en la carpeta que se dice, plugin, field type, y por ejemplo en el módulo link se hace de esta manera, y definen su propia notación en la que dicen, mira, pues yo soy este campo, defino esta información, soy de este tipo, tengo este label y con eso ya funciona. Luego entonces, el fill item interface que tenemos en Drupal 8 es esta, o sea, todos son una clase en la que definimos sus métodos. Esto ahora ya es común, hasta hace poco teníamos diferentes interfaces dependiendo de si era un config field o un base field, pero ya se ha conseguido tener una única y entonces ya se puede trabajar de una forma mucho más sencilla. El ejemplo, y luego ya pues los formatters y los widgets pues de una forma bastante similar. Pues antes tenían sus hooks, que estaban perdidos por ahí, teníamos el fichero con todo, y ahora pues va a ser una clase que la ponemos donde hace falta, que implementa estos métodos y con todo ello ya funciona de forma automática. Para hacerlo más sencillo, pues bueno, tenemos la clase formatterBase, que heredando de ella, pues ya nos da mucho trabajo hecho. Entonces, pues bueno, me faltan los hooks, tenemos un plugin, y esta sería pues un poco cómo es la arquitectura de herencia que se utiliza para el módulo Number. Tenemos el formatterBase, que es el básico que os he dicho, que con él nos da ya mucho trabajo hecho, que pues ya implementa varios de los métodos, y simplemente lo que hacemos es heredar de esta clase y ya sobreescribimos lo que nos haga falta. Por ejemplo, pues para el numeric formatter clásico, que no tiene nada, pues lo único que tenemos que hacer es decirle, oye, quiero el view elements, que es cómo se muestran los datos, dámelo. Ya para estos que son más complejos y que necesitamos que tengan un formulario de configuración y demás, pues ya sobreescribimos pues, métodos, pues el setting summary, el view elements, el setting font. Y luego ya pues cada uno de ellos está el decimal. Pues por ejemplo las opciones de configuración, como son las mismas, no hace falta que las reescribamos. Y para formatters exactamente igual. Lo único que hay que intentar para acceder a la definición y luego tirar de ello.
es el plugin type, lo mismo. Da estas novedades del massage from values, que es un método para convertir los datos que nos da el widget a cómo se almacenan en base de datos, que antes había que hacer ahí apaños raros en validates o hacer cosas un poco sucias, pero ahora ya dan este método que lo mejora. Y luego hay que tener cuidado con los callbacks, por el tema de la serialización de las clases, que bueno, pues hay que intentar meterlos en métodos estáticos para evitar el cargar toda la clase. Luego, ¿qué nos hace que podamos utilizar los widgets y los formatters en base fields? Pues nos dan toda la flexibilidad de poder utilizar el in-place editing, de que, por ejemplo, ya toda la información se almacena en los entity displays. Entonces, no necesitamos base de datos, no necesitamos cosas raras, porque ya directamente son las propias entities las que se encargan de almacenar toda la información por nosotros. Y luego, pues bueno, este sería un ejemplo de cómo definir base fields y luego el bundle field. Y como esto está en código, no podríamos, si no tuviéramos los entity displays, no podríamos modificar esta información, como nos pasaba con Drupal 7, que el título era el título y no le podías tocar nada, no podías cambiar el campo de texto de forma por defecto, no podías cambiar cómo se visualizaba, porque te venía en la plantilla, te venía el print $noteTitle y con eso ya te quedabas. Aquí con esto, como se almacena todo en el Entity Display, tenemos los widgets, tenemos los formatters, podemos cambiar la forma en la que se presenta, la forma en la que lo introducimos, podemos hacer mil virguerías que además luego las podemos reutilizar en cualquier otra parte del código. Y bueno, estas son las cosas un poco que están por venir. Bueno, para las traducciones, el hecho del almacenamiento de las variables, que ahora se hacen en la misma config entity, cambiarlo para que cada una pueda definir sus propias propiedades, un repositorio único de field definitions que antes estaban distribuidas por tipo, ahora es solo uno, que esto entró en core antes de ayer. Remover pues eso, todos los métodos que eran de Field API así de Drupal 7 que están deprecated y utilizar las clases ya que hacen falta, el apply formatters and widgets para todos los campos, que algunos no están todavía bien portados, que bueno, que hay muchas issues ahí a medias con eso, que hay que terminarlas, y luego el hecho del eliminar los campos que daba bastantes problemas y que ya en Segget lo solucionaron. ¿Cómo enterarse un poco de cómo funciona el tema, trabajar en ello si hace falta o incluso pedir soporte? Pues bueno, está esta meta en Drupal.org, este nodo que es donde más o menos están todas las issues relacionadas sobre el tema y en qué estado están. Luego está esta página que es de Verdir, que es donde tiene un listado con todas las issues y en qué estado están también de forma bastante más sencilla. Y luego pues en el IRC, pues en Drupal Entity o en Drupal Field API, pues está la gente que trabaja en ello y que puede echar una mano, preguntar lo que queráis sobre cómo funciona o sobre dónde poder echar una mano. Y bueno, con esto os he contado todo más o menos. Sé que son muchas cosas, probablemente no os habéis enterado de nada o de poca cosa, pero ya os digo, son muchas cosas las que hay, muchos cambios, y principalmente hay mucho trabajo y sobre todo es también un poco estudiar, entre comillas, qué es lo que hay que hacer y qué es la diferencia. Para un site builder pues no se nota casi porque los formularios son muy parecidos, casi no te enteras, como ha hecho Rubén, pero cuando te metes por dentro, pues la verdad es que los cambios son bastante drásticos y yo creo que hay muchas cosas a mejor en cuanto a la organización y a la arquitectura de la información. Y bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta o lo que queráis, pues... Gracias, Pablo.
Hay muchas issues críticas que vayan a entrar en Core. Lo que no entre, va a haber un field API en Drupal 8 también como módulo contribuido para lo que no entre en Core, ¿o cuál es el plan? En principio la intención es que entre todo porque, o sea, críticas no hay grandes cosas. Hay cosas eso de mejorar rendimiento porque, pues bueno, hay algunas cosas que están que se han metido un poco con calzador para unificar las APIs, pero el rendimiento no es el mejor y están trabajando en mejorarlo. Pero yo creo que no se va a seguir lo que se dice en Drupal 7 con Entity API, que se metió dentro de Core, pero luego casi era obligatorio, si querías hacer cosas, descargarte el módulo contrib de Entity, en el que se metieron todas las cosas que no entraron en Core, pues por falta de tiempo. Yo creo que con todo el retraso que ya lleva Drupal 8 y que llevará, yo creo que se meterá todo. No creo que haga falta instalar un módulo contrib para añadir más funcionalidades. Gracias por la charla. Yo sí me he enterado de algo. O sea, y he aprendido algo. Lo que me estaba preguntando es, para hacer, o sea, las tareas típicas de un desarrollo, como por ejemplo, crear un formatter para un campo de texto, ¿cómo de buena comparada con Drupal 7 es la experiencia de desarrollo? O sea, tengo mucho boilerplate que tengo que copiar y editar en un montón de sitios y mucho código. Es un plugin, es simplemente, si tienes ya o sea, simplemente con extender tu clase, hacer una clase que extienda de formatter base, por ejemplo, y la pones en la carpeta concreta y ya tira de ahí. Si, por ejemplo, lo único que quieres, ¿qué te puedo decir? Añadir una clase al título, que un formatter que ahora, en vez de hacerlo en una plantilla, lo que quiero es que meta el título en vez de un H2 en un H3. Pues, por ejemplo, cogeríamos el text formatter que hay ahora, crearíamos una clase que extienda de él y lo único que tendríamos que hacer sería sobreescribir el método viewElements para que te meta el... A ver, si tengo... Bueno, no tengo ahora código delante. Sobreescribir el método y que en lugar de devolverte simplemente el H2, sea un H3 y ya está. O sea, no tienes... Te ahorras mucho código porque, por ejemplo, si lo querías hacer en Drupal 7, tenías que implementar todos los hooks, escribir todos los métodos, meterlo en el fichero, en el .module. Por eso, con las otras 50 funciones que ya habías, se te hacía un chorro así, que al final muchas veces o copiabas y pegabas, lo único que hacías era implementar un hook, que lo que haces es dentro una llamada al hook del otro módulo. Entonces aquí simplemente lo que haces es coges una clase, la metes ahí, que herede y sobreescribes lo que necesites. Entonces es mucho más rápido y mucho más sencillo, creo yo. O sea, tiene un poco, pues eso, cambiar el concepto de, pues eso, las herencias, hasta dónde conviene heredar, dónde no, pero yo creo que en general va a ser más sencillo trabajar con ello. Sí, creo que igual de todo lo que comentas, lo único que parece un poco confuso es quién llama ese código, cómo se descubre y todo esto, que ocurre mágicamente con el PSR. Sí, pues es un servicio que hay en Drupal pues eso, para los plugins, que entonces tú describes dónde van a estar los plugins y dices, oye, pues van a estar en esta carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, pues... por ejemplo, para los widgets, tú defines que van a estar, le dices, todo lo que haya en esta carpeta, dentro de un módulo, en la carpeta plugin field widget, y que implemente y que extienda de widget base interface, todo eso es un widget, métemelo. A partir de ahora, cuando yo te pida, dame los widgets, todo busca ahí, o sea, él lo almacena, lo cachea y te dice, tienes estos disponibles. Y tú le dices, por ejemplo, pues en los métodos, pues les dices en las settings, en la anotación le dices, este formatter sirve para estos tipos de campos. Y ya está, no tiene más complicación, la verdad. Gracias.
Bueno, gracias por la charla. Yo también me he enterado. De hecho, por eso viene un poco mi pregunta, porque en Drupal 7 un problema que me he encontrado más de una vez es que tú creas un campo y la cardinalidad que le das a lo mejor es diferente según el bundle en el que vaya. Entonces es un problema porque en Drupal 7 no puedes ponerlo, no puedes definirlo por bundle, tiene que ser en el field base. En Drupal 8 también es en field. No se ha cambiado, ¿verdad? No. Es lo que había entendido, pero digo, te voy a preguntar por eso. Eso es por arquitectura, tiene que ir en el field base. Ya, es que es un problema porque a veces a lo mejor es exactamente el mismo campo, no cambia nada, solamente cambia el número de, bueno, de ítems que quieres. Sí, sé lo que dices, pero no, eso está a nivel del base field. Vale. Otra duda es, al final, el tema de traducción de la etiqueta de un campo, ¿todavía está en marcha? O sea, no sé si está... No, está ya. Yo creo que está ya... O sea, que ahora es posible cambiar la etiqueta fácilmente, ¿no? Según el idioma. Sí, bueno, antes tampoco era complicado. Con el módulo I18 en field tampoco... Lo que era cambiar las labels se hacía bastante... O sea, necesitabas el módulo, pero tampoco era muy complicado, ¿no? Ahora esto ya está funcionando. Muy bien, gracias. Nada. ¿Tenéis más preguntas? Aprovechad, que es una buena oportunidad. Juanpi, ¿tienes alguna otra pregunta? Pues nada, muchas gracias por tu charla y